Acabas de darle play a Luz Cámara Inspiración, un podcast en donde charlamos sobre los proyectos audiovisuales uruguayos. En el episodio de hoy vamos a charlar con Sebastián Faraldo, que es licenciado en Comunicación Audiovisual, egresado de la ORT y también es filmmaker y ha trabajado como asistente de dirección en grandes producciones hace más de 8 años. Seba cuenta con amplia experiencia en producciones grandes, nacionales e internacionales y ha trabajado con marcas como Nat Geo, Warner, Coca-Cola, Renault, Hyundai y muchas más. Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto, Diego, mucho gusto. Contento de que estés acá en este podcast, que bueno, que fue una iniciativa que tuve el año pasado. El podcast ya tiene 3 episodios y ya están subidos a YouTube. Esto se sube también a Spotify y demás. Entonces me alegra mucho que hayas aceptado la invitación. Bien, me encanta. Sí, yo estuve viendo ahí lo que tenías publicado más que nada en Instagram y me parece tremenda iniciativa, está bueno. Digo, yo había visto tipo este formato mucho más en el extranjero, ¿viste? En podcast más españoles, ese estilo, y de Uruguay la verdad que no lo había visto. Dije, vos, qué bueno que haya alguien encarándolo, porque está bueno que reunir como profesionales mismo de acá, y si de afuera Sí, también, claro, y hacer algo como más propio está muy bueno. te agradezco. Sí, yo Así en que realidad. a meterle. Sí, vamos a meterle este año. Y aparte también porque, justamente como lo dijiste vos, en un principio la idea es acá, de Uruguay, poder charlar de los proyectos audiovisuales uruguayos, que la verdad que el podcast también se basa también en lo que es todo lo relacionado a cine y demás también. Entonces, hay muchísimo talento, hay muchísima gente que está trabajando de esto, que está haciendo muy buenos trabajos. Y bueno, entonces yo dije, ojalá que me den pelota, ¿me entendés? En la invitación, porque mi fin justamente es ese. Más allá de cualquier otro fin que se puede pensar que puedo tener, mi fin justamente es ese, poder difundir la cantidad de trabajo genial que hay en Uruguay. Me comentabas que sos egresado de la ORT. Sí, así No. es. Este, Yo desde quinto del liceo, te diría, y participé en un concurso de que era había un concurso de becas y había que presentar un video, básicamente. Y yo presenté un video que no sacó el primer premio, pero como gustó y vio que había terminado, me dijeron, vos, nos dimos cuenta de toda la producción que le metiste, me dieron una beca del 50%. Entonces desde ahí ya sabía que iba a estudiar comunicación audiovisual, ya tenía el camino eh, liberado para hacer esto, básicamente. ¿Qué edad tenías ahí? Y tenía 16, 17. Claro, genial, está buenísimo eso. Sí, Aparte, sí. me imagino con qué lo filmaste en ese entonces. Y mirá, es así. Yo arranqué, la primera vez que tuve una cámara en la mano fue a los 12 años, que creo que Papá Noel nos trajo una camarita Samsung chiquita de estas compactas, que Ujú. era para las fotos, ¿no? Pero con mi hermano vimos que se podía grabar videos, clip de video, creo que se permitía grabar hasta 30 segundos, una cosa así, 30 segundos, un minuto. Y a partir de ahí dijimos, vamos a grabar. Y teníamos el Movie Maker en la compu El y podíamos movimiento. grabar y unir pedacitos. Y dijimos, esto está increíble. Entonces ya con 12, 14 años, ese periodo, empezamos a probar eso, nos encantó. Y yo supe que quería dedicarme a algo relacionado. Entonces, ya con esa camarita filmamos algunas cosas, participamos de algunos concursos. En la Embajada de Estados Unidos hizo un concurso, ya no me acuerdo, era relacionado con el medio ambiente. Hicimos una campaña de medio ambiente, filmado con amigos y buscando gente que se copara. Y ahí ganamos justamente una camarita, que era tipo una Handycam, que filmaba 720p. Y Ajá. con esa camarita filmé el video para el concurso de la ORT. Qué bueno, Era, genial. fue como paso a paso, se fue Ujú. dando, digamos, el camino. Y Qué con esa bueno. camarita de la Handycam hicimos ese video, lo editamos obviamente el Movie Maker, creo, en ese momento. Ujú. El Movie Y Maker. sí, qué gran programa. Creo que ha sido el inicio de muchos, ¿no? De nosotros. Y sí, Yo tengo seguramente. 35 años, no sé qué edad tenés vos. Y bueno, yo el 17 de febrero cumplo 31. Ah, bueno, viste, estamos por ahí. Sí, como que a nuestra generación se ve que sí, fue como uno de los primeros programas ahí que estuvimos para empezar a hacer Sí, sí. videos. Con todos aquellos, con las transiciones, ¿no? Clásicas del Las Movie Maker. transiciones. Sí, sí. Las transiciones. Que Bueno, las usabas para los cumples de 15 y aparecían las estrellas. exacto, exactamente. Los textos. Uy, justo ahora se ponen a ladrar los perros, mirá. Qué buen momento. Yo no lo siento, ¿eh? Ah, Así no, que ah, bueno, debe genial, estar genial, saliendo. genial.
Perfecto. Bueno, ya sos egresado entonces de la URT, Sí, ¿no? sí. Desde el 2017 entregué la tesis Ujú. y ya liquidé, digamos que oficialmente desde 2018 que me entregan el título, pero desde de octubre de 2017 que terminé la facu y estoy plenamente dedicado al mundo profesional. Bien. ¿Y cuál fue el momento en el que sentiste que dejaste de ser estudiante del audiovisual para convertirte directamente en profesional? Viste que hay muchas profesiones que también son varios años, ¿no? De preparación. Uno deja mucho esfuerzo y todo detrás en el estudio, pero cuando termina, se recibe de eso, pero a veces es difícil conseguir trabajo enseguida. Eh, ¿Cuándo fue como cuando dijiste, bueno, acá se terminó el estudio, ya empiezo a ser directamente profesional o a trabajar profesional de esto? Bien, es muy buena pregunta porque de hecho, este, viste, yo laburo sobre todo en publicidad. Ujú, Entonces, estamos justo en la pandemia, hubo como una transición bastante importante porque vinieron muchas series y muchos proyectos de ficción que hizo que muchos estudiantes tuvieran que ingresar al mercado laboral porque faltaba gente, básicamente. ujú, Entonces ahí se abrieron como muchas posibilidades también para los que tenían poco trabajo, empezaron a tener mucho trabajo porque faltaba gente. Eh, con esto lo que te quiero decir es que esa inserción de estudiantes como nuevos profesionales fue como mucho más sencilla, cosa que cuando yo terminé la facultad no era tan así. Sin embargo, sí tuve la suerte, pero también la suerte se trabaja, de que yo estaba terminando la tesis, estaba en el proceso de hacer la tesis y unos chicos los de la productora Pardelion Films, acá en ujú. Montevideo, fueron a buscar gente a la ORT, porque ellos habían hecho la ORT, fueron a buscar justamente estudiantes y gente copada que tuviera ganas de laburar, básicamente. Y el coordinador académico recomendó ciertos nombres, entre ellos estaba yo. Qué bueno. Entonces ahí fue como mi primer acercamiento al mundo profesional, que obviamente allá abajo, ¿no? Ujú, Laburando de lo que se conoce como runner de producción. ajá, Que si vos me decís, dejé de ser estudiante, y no, porque recién empecé. Yo ya hacía digamos, yo ya hacía mis trabajos, calculo que vos también, antes de trabajar ya solamente de ujú, eso, ya hacías algún trabajito, el tío, no sé qué, el amigo de no sé claro. cuánto, entonces yo hacía algunas cosas, pero te diría que al mundo profesional en sí, ese fue mi primer pasito, justamente recomendado por la Ujú. universidad. Que fue un gran En ese paso. sentido fue bastante transicional, fue un gran paso, sí, sí. Fue un gran paso, porque nosotros acá, yo soy de Salto, acá en el interior, lo que nos llegó de Pardelion, que quizás fue cuando comenzó, pero lo que nos llegó, o yo por ejemplo que lo sigo bastante, fue aquellos como videoclips que hacían como que respetando justamente todo este mundo como acústico, con los músicos, esto como natural. Muchos videos de ellos se pegaron en ese momento porque justamente había un boom ahí de ciertos grupos y ciertos músicos que también usaron mucho los videos de Pardelion para promocionarse y demás porque estaban muy buenos. ¿Esos fueron, Sí, participaste de ese tipo de videos o fueron sí, otros? sí. No, no, participé de ese tipo de videos. Ellos, ellos fue así, ellos arrancaron con publicidad tenían era como separaban Pardillon Films de Pardillon Music, que es Ahí lo que está. mencionabas tú, pero básicamente laburaban con dinero en publicidad para poder mantener esto otro que era más a pulmón. Claro. Pero yo cuando ingresé empecé laburando más que nada en publicidad y de a poco me fueron involucrando en la parte de Pardillon Music, que de hecho ahora están medio parados en ese sentido, pero fue una etapa muy Ujú. linda. Estuve en varias temporadas de ellos. Este, y bueno, yo también, en realidad, yo también soy del interior. Soy de ¿Sí? Solís de Mataojo, La Valleja. Ahí, Mirá vos yo qué vengo de bueno. ahí, a los 18 me mudo a Montevideo y ahora ya hace 12 13 años que estoy acá. Pero bueno, la cosa es que Parallel Music llegó a filmar también en Solís de Mataojo y en los alrededores. Qué bueno. Hacía eso que decías del interior, sí, tal cual. Se iba por ese lado. Y sí, tuve bastantes rodajes de ellos, pero obviamente era todo mucho más a pulmón, porque bueno, Ujú. el arte acá en Claro. Uruguay hay que Sí. trabajarlo, hay que picar piedra. Sí, 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 como en todos lados, ¿no? El arte, todo lo relacionado al arte es así, lamentablemente. ¿Y te acordás de tu primer trabajo que cobraste como filmmaker? Como que qué sentiste, ¿cuál fue el primero? Sí, a ver, si tuviera que decirte el primero de los primeros, El era hasta primero. menor de edad.
¿Ah, sí? Y sí, sí, tenía 15 años que fui a cubrir, hacía creo que lo que la mayoría arranca con alguna cobertura de algún cumple de 15, algún Ajá, cumple sí. de un año, y que de hecho hacía foto y video, las dos cosas a la vez, Ujú. para cobrar 3 pesos. Pero sí me Claro, acuerdo. claro. Eso fue en Solís de Mataojo. ¿Y cómo Fue en Solís sirven de Mataojo. esos primeros trabajos para, y disculpa que te corte ahí, para la cámara también, ¿no? El tema de manejo de cámara, cómo filmar, ya para el próximo cumple por ahí ya tenés, claro, en el anterior me pasó esto, voy a tener esto en cuenta. Qué buenos inicios esos, los cumpleaños. Sin duda, sin duda, ¿no? Y aparte es tirarse a la piscina, porque alguien está confiando en Ajá, vos sin haber visto trabajo previo. sí, es verdad, es Eh, verdad, que en nuestro laburo el portfolio es es verdad. más importante que el currículum. O sea, Ujú. a vos te contratan por lo que haces o por lo que ven de vos. Y cuando vos arrancás y no tenés nada para mostrar, es confianza plena que Mm, va a salir bien. Y sí. sin duda es donde uno más aprende también. Porque claro, te vas en esas ganas de hacer cosas y todo, después te vas a dar cuenta de todos los errores que cometiste Ujú, y vas a volver al segundo cumple o al segundo casamiento o ujú. lo que te esté funcionando y que vas a tener errores de vuelta. Está clavado que va a pasar. Pero sí, obviamente son de los más importantes para conocer la cámara, para conocer también cómo hablar con el cliente, qué Sí. es lo que Ujú, buscan, porque a veces uno está con esta cabeza del arte y que no sé qué, no sé cuánto, y el cliente lo que quiere es que esa foto quede bien, porque va a ujú. pasar a la posteridad, y capaz que tu cabeza está pensando en otra cosa y el cliente en otra. Entonces, Claro. todo eso te va preparando. Qué tema ese, ¿no? Porque viste que uno siempre visualiza todo de una manera que siempre nos pasa. A mí me pasó una sola vez que fue muy clara y me bastó y me alcanzó para darme cuenta de que no era lo que yo quería, lo que había que hacer. Porque yo también en una edición, para mí la edición estaba muy buena y el cliente me dice, pero Diego, lo importante acá es esto. Y está muy lindo el video todo, pero esto es lo que yo quiero mostrar. Y dije, me lo dijo bien, pero y dije, está, acá me di cuenta por dónde va la mano. Claro, Y que estás al servicio de. exacto, exacto. Y ya justo, mira, unas preguntas que me anoté acá, me diste el pie bárbaro para hacértela, porque va en base a esto lo que uno aprende justamente en esos primeros trabajos y en lo que no. Porque, por ejemplo, me anoté, ¿qué no te enseñaron en la ORT y tuviste que aprender a los golpes? Que eso pasa también. A veces hace un curso uno, alguien hace un curso de, por ejemplo, de edición de video, cosas así. Aprendés a usar el programa, pero aprendés lo básico, las interfaces, cómo hacer esto, cómo recortar todo. Pero después vos querés hacer un video, por ejemplo, y no, hay un montón, hay todo un mundo ahí de ediciones de efectos, de un montón de cosas que quizás no lo aprendés. Sin duda. Es una muy buena pregunta y creo que tiene como dos caminos, algo ya viene dado de lo que te decía del trato con el Ujú, cliente y demás, pero por un lado está el camino que vos decís, la parte técnica. Viste que nosotros, en general, nuestro rubro es muy autodidacta. O sea, ujú, nosotros casi que crecimos con YouTube y cada vez que queríamos aprender algo, cómo hacer una transición, cómo hacer un croma, cómo hacer whatever, siempre íbamos a YouTube. Tutorial de esto. ujú, Entonces, quieras o no, yo llego a la ORT ya sabiendo con una base ujú, bastante grande porque nada, uno autodidacta para ver cómo exponer, cómo no sé qué, ya lo empezabas a hacer de antes. Obviamente que en la facultad toda esa parte la desarrollé y la ujú, aprendí un montón, pero a la hora de seguir creciendo como profesional, tuve que volver a recurrir a esos tutoriales ujú, y demás, porque no eran tan, lo que me enseñaban a mí era como lo general y lo específico, no, lo tenías que ver. Y aparte es un mundo muy cambiante, los ujú. estilos, los moods, todo eso va actualizándose. Y si vos no lo seguís, como ahora, por ejemplo, la inteligencia Tal artificial o las cual. transiciones o la edición en 30 segundos, contar una historia en 30 segundos, todo eso, tenés que seguirlo estudiando, seguirlo trabajando, Ujú, seguirlo practicando. Eso por un lado, sin duda, me enfrenté en el mundo profesional, me enfrenté 800 veces en directamente olvidarme de lo que había aprendido en la ORT y prácticamente empezar de cero, cómo ujú, hacer tal cosa, cómo hacer tal otra. Eso por el lado técnico. Y por el lado más, si se quiere, la parte más profesional de cómo ser de cómo trabajar en el mercado laboral, eso sin duda, la ORT, pero cualquiera de las otras universidades, no te prepara. Eso ujú. lo vas a aprender en la medida que estés dentro
del mercado. Por ejemplo, yo ahí en mi presentación te decía que yo trabajo más que nada de asistente de dirección en grandes Ujú, producciones, y yo en la facultad habré tenido, no te miento, habré tenido 4 clases sobre asistencia de ujú, dirección, máximo. Teníamos un taller donde teníamos unas clases y creo que era un semestre, y los semestres en realidad son de 4 meses, o sea que muy poco. Tenía una noción de lo que era la asistencia de dirección, ujú, pero hasta que no estuve en el mercado, vi trabajar un asistente de dirección, vi los documentos que tenías que hacer, nada, ujú, todo eso yo te diría que lo aprendí del oficio. ujú, Cómo armar un plan de rodaje, cómo enfrentar y resolver una situación del rodaje y tener que resolverla en las horas que hay que resolverlo. Todo eso te lo da el oficio. La universidad te lo dice, te dice que te va a ujú. pasar, pero no sé si te prepara realmente para lo que va a pasar. Y eso no sé si va a cambiar, porque uno tiene que embarrarse y tiene que estar ahí y le tienen que pasar cosas para ir aprendiéndolas. Sí. ¿Y crees que se puede vivir hoy en día, por ejemplo, del audiovisual sin un estudio, sin una formación académica, sería, o de este tipo? Sí, 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 sin duda. A ver, la respuesta corta es sí, se puede. Y no solamente lo digo, sino que lo vivo con muchos compañeros que, no, que trabajan hace 20 años y no tienen una formación académica. Eh, lo que sí, yo soy un defensor de que sí vale la pena formarse, de que sí vale la pena estudiar, y soy un defensor de mi propia licenciatura. O sea, Ujú, no me arrepiento de haberla hecho, y si vos, Diego, estuvieras recién empezando, yo te digo, no, Diego, hacelo. Lo que sí te digo, no dejes de practicar, no dejes de aprender no, ujú, no dejes de incentivarte a vos mismo con las cosas que te gustan, porque si vas solamente a estudiar y crees que eso ya te va a dar la motivación suficiente para poder dedicarte a esto, vas a fallar. ujú, Porque esto se hace en la medida que uno lo va probando, va practicando, va haciendo cosas, va aprendiendo, pero la formación te complementa, ujú, te da una visión más panorámica del tema, y no es solamente el fierro, la cámara, la luz, sino cosas, sino poder pensar críticamente algo, si enfrentarte a un guión, resolver problemas, todo eso, la formación académica te lo da y te da una base que a la hora de trabajar uno lo tiene tan incorporado que casi no se da cuenta, pero ujú, te da la diferencia. Y eso es importante. Es importante. Te da la diferencia a la hora de tener una reunión, de presentar unos documentos, de presentarte un fondo para hacer una película, toda esa formación, todo ese interés que te da. Yo aprendí cosas de historia, aprendí cosas de cualquier cosa. Si ujú. eso de qué te sirvió, créeme que me sirvió de mucho. Claro. Sobre todo a la hora también de tus intereses, te abre la cabeza, la universidad te abre la cabeza, te hace interesarte por cosas que capaz que si estás solamente con la cámara y el sol donde pega, es lo único que podés ver. Y Ujú, sin embargo, haber estudiado y haberte interesado por otras cosas, porque el mundo es súper diverso, te da esas posibilidades de nada, de ser mejor profesional y hasta ser mejor persona también. ujú. Qué bueno. Ya vamos a llegar a eso de la IA que comentaste ahí al pasar en tu respuesta, que también es todo un mundo, ¿no? Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Voy a tratar de ir como en etapas. Esta primera fue como más de presentación tuya, ¿no? Conocerte un poco y demás. Ahora vayamos quizás a la parte en la de trabajar ya directamente con proyectos grandes. Me comentaste, por ejemplo, que has trabajado en anuncios, por ejemplo, de Renault, de Coca-Cola, de Nat Geo. ¿Cómo llegaste a trabajar en esos proyectos? Bien, en Uruguay, y por la experiencia que he tenido trabajando también con gente de afuera, también funciona bastante parecido. Ujú, Sin duda importan mucho los contactos. ujú. Es un tema de que el mercado de Uruguay en audiovisual, el mercado de Uruguay en general es chico, y el mercado Ujú, audiovisual es más chiquitito. Así que ujú, podés imaginarte que nosotros vamos a distintos rodajes y nos conocemos todos. Pasa siempre. Pero la manera de llegar que yo llegué a esos proyectos justamente es esta productora, perdón, que me fue a buscar a mí, empecé a trabajar con ellos conocí otra gente, ujú, todos freelance, así como nosotros, que nos cruzamos en otros rodajes, empecé a conocer gente, esa gente me dio a trabajar, me recomendó con otra productora, trabajé con esa otra productora, siempre por proyecto, ¿viste? Nunca estuve ujú. contratado fijo con Claro. ninguna Ujú, productora, pero me recomendaron, trabajé con esa productora, trabajé bien, me recomendaron, me llamaron de otra productora, y así te vas haciendo de varios contactos y te vas haciendo como, en el fondo son clientes, porque uno después de terminado el proyecto tiene que facturarles y cobra. ujú, Entonces, al fin de cuentas, yo soy freelance, soy trabajador, pero trabajador independiente, es decir, yo tengo la libertad de decirles trabajo contigo o no trabajo contigo. Entonces, en el fondo son clientes. Y de esa manera
fui creciendo y fui teniendo cada vez mayores proyectos con mayores desafíos. Este, los proyectos grandes empezaron a caer más que nada, si bien tuve alguno antes, pero era más a nivel nacional. Estos que vos mencionabas como Renault, bueno, Coca-Cola, he trabajado para varios, incluso hay marcas que ni siquiera las menciono porque no son reconocidas mundialmente, pero fueron rodajes gigantescos de un montón Ujú, de días. Esos llegaron más que nada, como te comentaba hoy, en la pandemia, ujú, 2020, 2021 más en mi caso, porque se abrió el mercado, ya te decía, faltaba gente para trabajar, ujú, y estas productoras les faltaba gente en Publi, porque la mayoría se estaba yendo para la ficción, faltaba mucha gente en publicidad, y estas productoras empezaron a buscar gente y recomendación, y de esa manera llegó a trabajar para estos proyectos. Este, y bueno, obviamente que después de estar en uno de esos proyectos y que trabajás, para darte una idea, trabajás con el 3 veces más gente que la que trabajas para un proyecto nacional, a veces 4 veces, a veces son 200 personas trabajando en el mismo proyecto, ahí ujú. conoces más gente, haces más contactos y Claro. ya te ven laburar y te ven que te fue bien, entonces te llaman para otro grande y de esa Ujú. manera fue que llegué. Es como que una escalerita, ¿no? Ahí está, sí, son cantidad de personas, 200 personas es un montón, Es un montón, sí, o sí, sí. alrededor de ese número, ¿no? ¿Y qué rol cumplías en estos rodajes quizás más, de los más grandes? Sí, yo en esos rodajes más grandes, hoy por hoy ya, hoy por hoy ya he llegado a tener rodajes grandes en los cuales cumplo el rol de primer asistente de dirección. Ujú, Pero llegué a esos rodajes grandes siendo segundo asistente de dirección, que para los que no saben, te cuento brevemente, el segundo sí, asistente de buenísimo. dirección básicamente lo que es el encargado del casting, es como el cabeza del casting. Se Ujú, encarga de leer el guión, entender qué personajes se necesitan, habla con la castinera y les hace un pedido, mirá, buscamos tres hombres de 40 a 25, de 40 a 55 años, buscamos 3 mujeres, no sé qué, armó como el pedito de casting y laburo mano a mano con la castinera para buscar esos personajes que van a salir después en el comercial. Y entonces después, eso como es como la básica durante la preproducción. Y durante el rodaje, en el set, digamos, mi trabajo es trabajar mano a mano con el primer asistente de dirección ujú, y encargarme de que el casting siempre, esté siempre citado a la hora que tiene que estar citado, esté pronto a la hora que tiene que estar pronto, manejar los extras, o sea, hacer que durante el rodaje y durante la filmación y cuando se está rodando cámara, todos los personajes que tienen que estar ahí haciendo lo que tienen que hacer, lo estén haciendo, ujú, básicamente. Ese es como mi rol. Después hay un montón de cosas más que hacemos, nos encargamos los contratos de cosas, ujú. pero está, como el global, el segundo de dirección se encarga, es el cabeza del casting del proyecto que estés trabajando. Qué bueno conocer. Yo, por ejemplo, no conocía. Está bueno que expliques este tipo de cosas. Ahora, mientras te estaba escuchando, por ahí estaba pensando en justamente las personas, la cantidad de personas que hay y cada una en su rol, lo importante que es en un tipo de rodajes es. Porque hoy en día pasa con la tecnología, con la cámara, con todo que quizás, eh, o esto, ¿no? Un poco que cuando uno arranca se compra un montón de accesorios, un montón de cositas y después termina yendo con la cámara porque sabe que lo que importa es cómo encuadrás y qué filmás. Y por ahí en esto a veces se suele, o a lo que voy es justamente esta parte de que la gente por ahí subestima una parte de cómo es filmar, o no tiene, o no piensa en los guiones, lo importante que son los guiones o no importa, o quizás no sabe bien la importancia que tiene, bueno, todo esto que vos comentaste. Entonces está buenísimo que nos hayas contado eso, porque no mucha gente llega a estos rodajes grandes y está bueno saberlo, porque siempre ve mucha gente en los rodajes. Cuando uno mira, Y, siempre ve, y siempre te y preguntas, camiones estacionados y calles claro. cortadas y ¿qué realmente qué Entonces, está pasando? exacto, vos decís por qué hay tanta gente. Entonces, con esta respuesta creo que ya nos damos cuenta. ¿Alguna vez sentiste el síndrome del impostor en estos rodajes como grandes? Por ahí, por haberte Sí, encontrado en todo eso, esa estructura gigante de producciones. sí, 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 sí. Sucede, este, no, a ver, lo que pasa es que como yo fui, en ese sentido, mi crecimiento fue bastante progresivo, eh, capaz que no me pasó tanto en el rol de segundo. Ujú, Pero en el rol de primero, el síndrome del impostor, sí me sentí porque fue como, te cuento, a ver, la primera vez que fui primero fue en un rodaje para Hyundai,
que era muy sencillo, pero era la primera vez que me daban eso. Y yo decía, pues yo me estoy encargando de esto, ¿qué carajo? Claro. Aparte, el rol del primer asistente de dirección está salado, está Ujú, es un rol muy importante porque se encarga no solamente de que todo encaje donde tiene que encajar, sino que tenés que meterlo en horas. Es como el ujú. asistente de dirección hace el plan de rodaje y dice, empiezo a tal hora y termino a tal hora, y si yo me paso son miles de dólares que se van. Y te va a Ajá. caer el Ujú, productor, te va a caer el ujú. productor, te va a decir, Seba, ¿por qué te pasaste media hora a sacar el plan de rodaje y pusiste que terminabas a las 9 de la noche? Entonces, en este primer rodaje, que era re sencillo y que hoy por hoy lo miro y digo, esto lo haría caminando, yo dije, no, no, yo no me puedo dedicar a esto, yo me tengo que dedicar a otra cosa, estoy robando la plata acá. Y ese fue mi primer rodaje, Claro. fue muy sencillo. Y después de ese salté a otro eso fue un día solo de filmación. Después salté a otro que fueron 2 días de filmación con horas extras, éramos 80 personas y todos mirándome a mí para ver a dónde teníamos que ir, porque claro, cuando sos el primero sos como el capitán del set, ¿viste? Todo el mundo viene y te pregunta a vos con qué se sigue, qué se hace, dónde va la cámara, dónde va la mesa de catering, dónde va, o sea, todo el mundo te mira a vos y espera esa respuesta. Y te diría que cuando arranqué el síndrome del impostor lo tuve Ujú, cargando acá todo el ujú. tiempo. Hasta que después agarrás cancha, como todo, ¿no? Una vez que empezás a agarrar rodajes, ya te sentís más libre, te sentís más suelto y hasta no solamente agarrás confianza, sino que le agarrás gusto a lo que haces. Claro. Y decís, bueno, sí, capaz que sí nací para esto. Es más, te digo, Diego, creo que incluso no se lo he dicho a nadie, pero yo la primera reunión que tuve con este chico de Marcos de Par de León, Ujú. tuvimos una entrevista en un café y el tipo me preguntó, ¿qué era lo que me gustaba hacer a mí? ¿Qué decimos nosotros en general cuando no? Y bueno, yo quiero ser director, yo quiero ser Ujú. fotógrafo, yo quiero, no sé, yo quiero ser guionista. Y, y por ahí salió, bueno, ¿qué otros roles? Y yo le dije, mira, no sé, capaz que yo me hago todo, pero lo que yo sí estoy seguro que no quiero ser es asistente de dirección. Y acá me va a Ajá, tener anda. 8 años después siendo Ujú. asistente de dirección para distintas productoras. O sea, entonces, capaz que el síndrome del impostor venía por ahí, porque Ujú. era un rol que yo no me imaginaba, y sin embargo terminé haciéndolo y desarrollándolo y haciendo básicamente mi carrera en base a. Qué bueno. Este, sí, 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 la verdad que es Y, bastante trágico. y me comentabas que hasta el día de hoy trabajas como freelance, ¿no? ¿Te costó en un principio, o hasta el día de hoy, porque también te puede pasar el día de hoy, ponerle precio? Porque siempre viste que en todo lo que es arte, quizás todo lo artístico, en todo lo que es este tipo de servicios, eh, no es tan sencillo armar un presupuesto. Y también no es que uno tiene por lo general un presupuesto solo para todo, sino también tiene que adaptarse a lo que necesita ese cliente y armar el presupuesto en base a eso. ¿Te costó eso? ¿O te Sí, cuesta hasta el día sí, de hoy? me cuesta, me Ujú, cuesta. O sea, a ver, yo como freelance, y como te comentaba, yo tengo como dos líneas. Por un lado, tengo el rol de asistente de dirección, ujú, que, que ese ya viene dado, hay un tarifario, ya está más regularizado que el resto de los filmmakers en general, porque hay como un tarifario, bueno, los asistentes de dirección cobran, a partir de acá puedes cobrar lo ahí que, lo está. que consideras, hay como unas tarifas base para todos Ujú, los roles que son, que sea tanto para publicidad como para ficción, hay unas tarifas que eso te sirven como guía. Entonces, si vos llegás hoy, Diego, ah, y qué querés bueno. laburar de segundo asistente de dirección, ahora que me conociste, podés decirme, che, Seba, me das una idea y yo te voy a pasar un tarifario y vos vas a poder ver cuánto es el mínimo que deberías de cobrar, Ujú, justamente para no hacer competencia desleal con tus colegas, porque si cobras por debajo de esa línea, capaz que tenés mucho más trabajo, pero tus colegas te van a mirar así torcido porque estás cobrando por debajo y por ujú, eso estás siendo desleal. ujú, Pero a partir de ahí sí podés cobrar lo que vos considerás. Por el otro lado, ya en el mundo freelance es acá donde yo todavía estoy peleando y batallando para entender cómo ponerle precio a las cosas. ujú. Porque viste que yo justo miraba tu perfil muy cómico que tenías un video diciendo, te presento a mi equipo, estás con la silla, Ajá. director, mirás, guionista. Sí, Y claro, sos todo, a la vez laburás un montón. ¿Y ujú, cómo le pones precio a eso? claro. Eso yo todavía estoy luchando con eso. Lo que sí me ayudó, lo que sí me ayudó para poder entender realmente que lo que uno hace vale, es saber de que si como asistente de dirección cobro tanto o las producciones valen tanto, yo no puedo como filmmaker cobrar muy por debajo de eso, Ujú, porque si no, no solamente me van a mirar torcido, digamos, en el mercado, porque voy a estar bajando el valor de lo que nosotros ujú. hacemos,
Sino que voy a estar perdiendo plata, porque para eso me conviene elaborar de esto otro y no hacer lo que más me gusta, que es agarrar la cámara y ir con un cliente y decir, mira, te voy a hacer esto y va a quedar bueno. Ujú, Son trabajos distintos, pero de alguna manera te dan un horizonte como para valorar sobre todo tu trabajo, tu experiencia, tu tiempo, tu dedicación y el valor agregado de que seas vos que hagas ese video y que no sea otra persona. Pero ujú, sin duda es un tema muy difícil, ujú, muy difícil porque, sobre todo cuando uno arranca, que no tiene ni idea de cómo ponerle precio, yo me fui agarrando de esta experiencia laboral mía como para entender de que por lo menos más bajo de eso yo no puedo ir, porque si no, no me conviene y ujú. si no, no me estaría valorando, no estaría valorando mi trabajo. Me comentaste que sos especializado en branded content, o no sé bien cómo se pronunciará. Sí, sí, branded content. Sí. Eh, sí, comentanos un poco qué es el branded content. Bueno, básicamente con la llegada de las... el branded content existe desde hace mucho, ¿no? Básicamente es como una pata del marketing que Ujú, no, cuyo objetivo no es venderte el producto en ujú, sí, sino construir marca. El ujú, branded content básicamente lo que hace es construir marca. Son ese tipo, para contarlo simple, son ese tipo de comerciales, entre comillas, comerciales, que vos ves y no te dicen, comprate esta hamburguesa, comprate estos auriculares que están buenísimos, sino que te dejan como o un mensaje, o te transmiten, te llegan, te tocan una emoción, o te cuentan una historia, y por detrás de eso está la marca. ujú, Básicamente, el branding content es eso, es contar historias que intrínsecamente tengan los valores de la marca. ujú, Con la llegada de las redes sociales, ya, por eso te digo, no es algo de ahora, sino que ya viene, las redes no sé, ya van como 20 años, te diría. ujú. Claro, cómo Sí, pasa el tiempo. sí. Este, el branding content tuvo fue como el auge, digamos, y hoy por hoy se mantiene ahí arriba, porque claro, viste que ya cuando vos ves una publi que te dice que dura 20 segundos y te quiere vender, el espectador y el receptor es como bastante reticente a eso, ¿viste? Porque Ujú, es como, tenés tantas ofertas, todo el tiempo te están bombardeando con publi, con cosas, que uno, yo no sé hasta qué punto realmente funciona ese tipo de publicidad. ujú. Ahora vienen los de marketing y me dan tremendo palazo, No, pero mirá que pero es la esta, verdad. Hoy por hoy tiene como, entras a internet y compras, realmente tenés como un poder de decisión sobre tus acciones que no es el mismo de antes. Entonces, las marcas fueron encontrando a través del contenido de marca, esa es la traducción literal al español, encontraron la manera de poder llegar al público de una manera más amena, más personal, y por eso que o te cuentan una historia y con los valores de la marca, entonces vos empezás a asociar ese tipo, esa emoción o ese valor o ese principio con esa marca, y de esa manera se construye un público. Y yo me ujú, fui especializando en eso y por la mayoría de los contenidos que ofrezco cuando las marcas o determinados clientes me buscan, es ese tipo de contenido, no tanto la publi que dura 30 segundos y te ofrece una promoción de 50 dólares, que también lo ujú, hago, ujú. obviamente, también lo hago. Pero sin duda me interesan mucho más estos, entonces como siempre mi objetivo es llevar la mayoría de mis trabajos hacia ese lado. Y es mucho más enriquecedora, Claro. tenés una narrativa, o contás algo de una historia real, porque el contenido de marca es eso. Puede ser una abuela que utiliza un producto realmente toda la vida, utilizó ese producto, entonces vos vas y contás, casi que documentás esa historia. Ujú. Siempre está la marca por detrás, pero contás algo mucho más genuino y que a las personas les llega de otra manera. ¿Y qué tema este, no? En Uruguay. O quizás en el interior, capaz, en la capital está mucho más desarrollado y no es tan así. Eh, yo, por ejemplo, trabajo con marcas, hago contenido para marcas y demás, y a veces es difícil, en base a esto que vos me decías, ¿no? De, por ejemplo, que la historia sea real. ¿Qué sirve que la historia sea real? Bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, de que quizás el dueño de esa marca, de esa empresa o lo que fuere, no está acostumbrado quizás a la realidad, sino a que este es mi speech de venta, esta es mi manera de vender, este es mi producto que se vende así porque le llega de esta manera a la gente, entonces esto es lo que yo voy a vender. Y por ahí le está costando, por suerte cada vez un poquito menos, pero le está costando entender justamente que mostrarse tal cual es, o mostrar los procesos de creación de ese producto, o mostrar la realidad realmente es lo que hoy en día vende. ¿Vos decís que ahí en la capital también sigue pasando eso?
sin duda. A ver, el interior, ya te digo, yo también vengo de ahí Ujú, y sin duda lo siento como vos lo describís, pero también pasa acá. Ya es un ujú, tema más de. Justo hay un director con el que yo trabajo bastante, que conversábamos la otra vez diciendo que Uruguay, el mercado uruguayo, en cuanto a publicidad, por lo general, es todo promo, todo ujú, venta, venta, promo, tal y cual. muy pocos se animan a construir marca. Ujú, Porque tal cual sienten eso, sienten de que el producto lo que tiene que salir al mercado y tiene que venderse, 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 y se olvidan de esta otra pata, que es generar un público que sea fiel a tu marca, ujú, y a partir de ahí que vengan las ventas. Ha ido cambiando, porque en Uruguay, yo que estoy en constante trabajo con las agencias de publicidad y de marketing acá en Uruguay, he tenido la suerte de poder trabajar en varios proyectos de estos y ha ido creciendo, pero todavía es difícil, tal cual lo describís, es difícil. ujú. Por lo general el cliente, sobre todo cuando trabajás directamente con un cliente sin tener una agencia de por medio que se encargue de hacerle el trabajo, digamos, de publicidad, de Claro. marketing, de identidad visual y demás, es muy difícil porque el cliente lo primero que quiere es la obtención rápida del resultado, que es, te vendo el Ujú, producto, me quedo con la plata, le saco la ganancia. Entonces cuesta bastante, cosa que en otros países, si uno entra a todas las páginas que hay, que nosotros por lo general entramos para poder buscar referencias y ujú, buscar qué tipo de cosas se están haciendo en el mundo, está inundado de este material. Está ujú. inundado, o sea, hay muchísimo material de eso y cada vez hay menos material de promo. Entonces es como que Ahí Uruguay está. ha quedado bastante atrasado en este tema, Ujú. pero ya te digo, de a poco lo va asumiendo. Bueno, viste que en Uruguay siempre 15, 20 años atrás estamos. Entonces, yo Ajá. creo que en cualquier momento Unos poquitos años. alcanzamos. En cualquier momento lo alcanzamos. Igual que bueno Pero para sí, tal cual así. nosotros, qué bueno para nosotros que haya referencias justamente muy buenas de este tipo de trabajos, ¿no? Eh, Sí, tal cual. Como para cerrar la parte y entrar en la parte de inteligencia artificial, que es un temita que le vamos a dedicar unos minutitos, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere trabajar con marcas grandes, que quiere empezar a trabajar con marcas grandes? Por ahí el consejo puede ir desde ir preparado desde tal lado. Un poco ya lo respondiste un poco, pero como para dar cierre como a esta sección, vamos a decir, de la entrevista, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere trabajar con estas marcas grandes mismas? O estas producciones quizás más grandes. Ahí va. Bueno, como decías, creo que las respuestas que fuimos dando en la conversación que se fue generando, te va formando el consejo. Ujú, Estudiar, sí, está buenísimo, pero dedícate a practicar y a mostrarle al mundo lo que haces, ujú, sin miedo. Agarra tu cámara y salí ahí y mostrar lo que haces. Es como el consejo para nuestro laburo, el primero que te puedo dar. Lo segundo es, lo que hablábamos recién, es al principio decirle que sea todo. ujú, Aunque parece que, por ejemplo, si vos querés trabajar con grandes marcas, ¿y qué hago yo haciendo cumpleaños de 15? Eso te va a preparar. Te va a ujú, dar, te va a dar la cámara en la mano y te va a permitir equivocarte y te va a permitir aprender y te va a permitir, lo que la otra parte del consejo, a generar contactos. Siempre ujú, estate abierto, siempre estate abierto a las personas, porque esto se construye con personas. Y capaz que en ese cumple hay alguien que justo tiene una empresa y te ve laburar, y si vos estás abierto a conversar, se ujú, puede crear un vínculo. Todo esto se trata más que nada de vínculos. Este, y después, un consejo práctico, un consejo práctico que te puedo dar si vos querés desarrollarte en esto de crear contenidos de marca y poder llegar a tener marcas que vean lo que haces, hay un método para bien de filmmaker que se trata de hacer lo que se llama spec ads, que son como ujú, falsas publicidades. ujú, Viene de la mano de tener práctica, ¿no? De hacer la práctica, pero si vos querés filmar cosas y querés mostrarle al mundo las habilidades que tenés como filmmaker, podés recurrir a esto. De hecho, ujú, yo lo hice en su momento. Bueno, yo qué sé, a mí me gustan los bands. Entonces voy a ujú, crear una historia, voy a conseguir un amigo, voy a buscar una música que me guste y voy a crear una pieza falsa para los bands. ujú, ¿Quién sabe? Si te queda buena y estás conforme con eso, se la mandás a Vans de Uruguay, a Vans de no sé cuánto, de Brasil, y ujú, capaz que obtenés una respuesta de eso. ¿Tá? ujú, No, no, con esto no te estoy diciendo, con esto vas a poder llegar a trabajar para Renault y demás. Tenés que hacer como varias cositas, varios bloquecitos, bloque a bloque para poder llegar, pero si tu objetivo realmente es desarrollarte como filmmaker, hacé cosas pasionales, o sea, hacé ujú, proyectos que te gusten a vos y mostrarle al mundo que hoy por hoy las redes te permiten llegar a ese mundo mostrando lo que haces
sin tener que esperar que alguien venga y te diga, vos sos el elegido y vas a hacer esto. Ujú. No te quedes sentado esperando que venga alguien porque muy difícilmente suceda. Tenés Claro. que salir ahí y hacerlo. Perfecto, gran consejo, muy buen consejo. Recién charlábamos también, yo digo, me estabas comentando, me desarrollo mucho, me decías ahí detrás de cámara, vamos a decir, con las respuestas y Sí, demás, y eso, cualquier cosa vos cortame, pero la realidad es que nutre mucho, nutre muchísimo justamente tus explicaciones a lo que es el podcast. Yo comencé este podcast porque en realidad escuché, ahora lo dejé de escuchar, mira, un podcast, viste, salgo a caminar y me pongo un podcast que se llama Gente que habla de cine, que es de Colombia. Y sin sí, conocer a nadie de Colombia, vos sabés que me interesó muchísimo el podcast. Yo digo, qué genial que está esto. Entonces yo dije, ta, empiezo por Zoom a contactar personas y empiezo a hacerlo. Y justamente me pasaba eso en ese podcast, sin conocer a las personas, sin estar en Colombia, estar lejísimo, bueno, no tanto. Esto yo, qué interesante lo que está diciendo, cómo se formó, cómo se desarrolló y demás. Así que gracias por todas las por favor. respuestas y por toda la data que estás tirando. Entremos en un mundo que para finalizar la entrevista de la inteligencia artificial, ¿no? Unas breves preguntas ahí. Acá me anoté algunas. Pero me interesó como más prepararlas como el lado del por qué, ¿no? Como que por qué empezaste a experimentar con la IA. Bien. Eh, ¿Qué tema la IA? Ujú, ¿Qué tema? Te diría que empecé a experimentar con la IA, en principio, por lo que se puede hacer. ujú, Porque eso fue como mi primer impulso. Después vienen otros que ya te los cuento. Pero mi ujú, primer impulso fue ese. Dije, wow, ahora, yo que vengo, que sé cómo funciona, más o menos, ¿no? No quiero decir que sepa todo, pero más o menos sé lo que lleva a filmar 3 segundos de un comercial donde un auto da vueltas. ujú, Este, y he estado ahí. Sé lo que implica a nivel producción hacer eso. ujú, Y llega la IA y con unos prompts y mucho refinamiento, uno puede llegar a hacer eso. Todavía le falta. He ujú, laburado, últimamente he estado laburando en proyectos ya a nivel, a nivel de grandes producciones, ujú. donde la guía convive con lo filmado, Ahí está. y yo siento Ujú, que todavía le falta. O sea, ujú, para vos decir verlo y decir esto luce real y demás. Pero bueno, el primer impulso fue ese, fue decir, wow, no preciso tantos recursos para poder hacer lo que antes se necesitaba ujú, horas y muchos billetes verdes. Este, y el segundo impulso, o sea, el segundo motivo ujú, ya no es un impulso, el segundo motivo es el hecho que hablábamos hoy, ya hace un ratito, del tema de mantenerse actualizado. El tema, esto llegó para quedarse, es una nueva herramienta y yo necesito saber cómo funciona. Necesito estar ahí, no puedo quedarme atrás en el barco porque nadie me va a esperar. ujú. Viste que hay como, con la IA hay como dos bandos, ¿no? Hay dos bandos, Sucedió sí. cuando pasamos del celuloide al digital, sucedió cuando empezó a aparecer la postproducción con computación. Ujú. Siempre que aparece una nueva herramienta como estas, se generan como dos bandos, los que defienden más lo que ya Tal cual. estaba y los que defienden lo que viene. Y la verdad es que la historia ha hablado por sí sola. Siempre lo que viene se quedó y Ujú. los que lucharon y quisieron quedarse en ese bando capa y espada, fueron quedando para Se atrás. fueron Y, quedando para y es atrás. así. Es así, Y sí, es sí. así, o sea, lo dice la historia, no lo digo yo. No quiere decir que eso que quedó hacia atrás no se pueda reinventar o reutilizar. Ujú, Porque de hecho, hoy por hoy yo he filmado comerciales en celuloide. Qué loco, ujú, ¿no? Pero todavía se puede hacer. Pero está, el segundo motivo real es ese. Empezaron a venir comerciales donde se requería IA. El ujú, primer comercial que filmamos ya con inteligencia artificial, no filmamos con inteligencia artificial, pero la utilizamos para muchas cosas, fue hace 2 años. Y eso que la IA, 2 o 3 años, y eso que la ujú, IA fuerte, fuerte, se puso ahora en 2025, el año pasado. ujú. Se puso Sí. fuerte porque tipo, ya los comerciales, todos los comerciales tenían algo de IA. Y yo te estoy hablando que hace, sí, 3 años filmé un comercial para Estados Unidos, Ujú, con una productora argentina que vino a filmar en Uruguay, todo ese enredo de gente, ujú. este, donde había que hacer crecer edificios y Claro. alguien apretaba un botón y se armaba un puente y todo eso se hizo con postproducción y IA. De hecho, el storyboard ya se hacía con IA. ¿Viste? Mirá vos. En vez de mandar a un dibujante, se hizo con todo con inteligencia artificial y los personajes y todo se hacía con inteligencia artificial. Y eso ya a mí me voló la cabeza. Hoy por hoy ya estoy reacostumbrado a ver Ahí está, storyboard hechos claro. con inteligencia artificial. O Y sea, era de pues ya lo asumí. De hecho, yo los hago con eso. Ujú. Decime. No, y era de Estados Unidos, me decías. Este comercial era para Estados Unidos y se llamaba Elastic.
que era como, Ujú, era como era una marca que tenía que ver con inversiones, creo. Yo no me acuerdo mucho, pero era ajá. una marca que tenía que ver con inversiones y era como elastizar esas inversiones. Y bueno, el comercial trataba justamente, era todo un mundo tecnológico y la ciudad se elastizaba, entonces le crecían edificios gigantes y Ujú. demás. Pues Entonces, nosotros ahí, sí, decime. sí, no, no, disculpa que te corté ahí. No, no, pero es eso, que Ujú, mezclamos filmación real con efectos hechos, con inteligencia artificial y postproducción. ujú. Fue Claro, el porque primer comercial que entró eso, digamos. sí, sí, no, y me llamó la atención justamente lo de Estados Unidos porque, por lo que hablábamos un poco hoy, también lo que demora de llegar a veces las cosas a Uruguay. Pero lo que para nosotros hoy, pasa que claro, como dijiste vos, quizás en 2025 a nivel no mundial, la IA como que está tomando esta fuerza. Pero como ya personas armaban guiones, historias, ya directamente teniendo en cuenta la IA y nosotros todavía no. Eh, yo en este mundo de la IA opino igual que vos también. Y soy de las personas que también he comenzado a experimentar justamente para esto, para no quedarte atrás. Y otra cosa también que a mí me pasó, que mientras vos ahora, mientras te estaba escuchando, el hecho de qué se puede hacer. ¿Viste cuando uno arranca o aprende algo por primera vez o se encuentra con esas cosas? Eso es genial, lo que siente uno, digamos, ese momento de encontrarte como, Lo que experimenta uno, sí, sí, sí. no, lo que puedo hacer acá, increíble. Y creo que es una motivación más también hoy en día, dentro de este mundo, como para seguir aprendiendo y creciendo y adaptarlo a las producciones. Y yo de a poquito también empecé a unir lo real, lo que uno va y filma con la cámara, con detallecitos de IA. Eh, Me enviaste algunos trabajos hechos con IA, tuyos, no sé si son personales, después quizás nos comentas. Sí, Vamos a verlos. dale. Perfecto. El tiempo es raro. A veces avanza derecho, como si supiera exactamente a dónde va, y otras veces se enreda, se frena, da vueltas. Hay momentos en los que pasa sin que lo notes, y otros en los que cada segundo pesa. En los primeros años el tiempo no lo pensás tanto. Cuando creces, empezás a medirlo mejor. Algunos quieren que se apure, otros que se quede un poco más. Pero casi todos queremos lo mismo, más tiempo juntos. Porque el tiempo no se vive igual, no se siente igual. Nacional advierte de fuertes vientos para Ushuaia. Hay días que fluyen, y hay días que se doblan, se estiran o se rompen en pedazos pequeños. Es extraño pensar en el tiempo, sobre todo cuando estás haciendo algo que te gusta, algo que compartís. Ahí el tiempo cambia, se acelera, pero al mismo tiempo se vuelve intenso, como si cada instante valiera el doble. Y si no fuera porque pasa, porque sigue y no te espera, diría que esos momentos son los más reales de todos. Ese es, al menos para mí, el mejor tiempo. El de Ushuaia fue un viaje que nosotros hicimos en 2019 Ujú, y la aposta es que nos faltaba, yo había filmado mucho, hay muchas cosas que es material real, filmado, pero también había sacado mucha fotografía. ujú. Entonces me faltaban clips. Y dije, vos, hoy por hoy con la IA, yo esto le puedo dar vida. Entonces hay Claro. muchas fotos que las convertí en video. Y ese fue Ujú, la motivación fue tipo, vos, mirá, ya capaz que no es necesario ni siquiera filmar, conteniendo una buena fotografía bien expuesta, bien cosas, le puedo dar vida, y para generar este tipo de contenido va bomba. Entonces esa fue como mi experimentación del usuario. Mi motivación fue, voy a darle un buen recurso, voy a utilizar esto realmente como un recurso, voy a recrear cosas que aunque que luzcan realmente como que se guía, si vos lo ves, yo no te quiero mentir. No, mi ujú, motivación no es, vos, quiero que el espectador mire esto y diga, ¿cómo lo filmó? No, no quiero hacer pasar esto. Quiero que sepa que es guía, ujú. pero que esté integrada a la narrativa del video. Que esté Claro. integrada, ¿viste? Que funcione, que salte y diga, mirá, es guía, pero que funcione en lo que yo estoy contando. Y por eso que ahora estoy como experimentando eso, ¿viste? Quiero recrear algo del pasado, bueno, uso inteligencia artificial, uso fotos reales del pasado y las readapto. Ujú, Entonces le doy como un uso con criterio, si se quiere, sin querer hacerlo pasar por real, porque creo que ahí está uno de los mayores errores hoy por hoy, ujú. de hasta que la IA funcione y nadie se dé cuenta de que eso fue real o fue filmado, perdón, fue inteligencia artificial o fue filmado. Creo que el mayor error está como esto, hacerlo como algo
como algo falso, y la verdad que Ujú. para mí es una herramienta que funciona y que si se nota, todo bien, pero es un recurso más. Yo no sé si las personas cuando vean ahora, eh, antes de justamente escuchar esta respuesta tuya y este comentario sobre cada video, se dio cuenta qué parte es con IA y qué parte es filmado con cámara. Y eso está interesantísimo también. Y por otro lado tiene su lado peligroso, ¿no? Yo he visto, en las redes he visto quizás muchos videos en donde los comentarios realmente creen. Quizás nosotros, como Sí, tenemos el ojo por ahí un poco más afinado o sí. sabemos las cosas que se pueden hacer, como que le decimos, nos damos cuenta enseguida quizás que sí, algunas cosas, la mayoría quizás. Creo que a nosotros nos pasa. Pero hay mucha gente que no, hay mucha gente que se cree muchísimos videos, ya Sí, sí, sea sí. de famosos hasta... Entonces se vuelve un poco peligroso. Otra cosa importante también, para hablar con la IA, ¿qué tareas crees que podrían desaparecer, digamos, de acá a los 5 años, por ejemplo, para adelante? Bueno, 5 años es un montón. Yo te diría Ujú, que ya están desapareciendo. Si te hablo de lo que es la estructura, de lo que trabajamos a nivel de Publis, ¿no? La estructura de toda la gente de ese engranaje de distintos roles, el primero en tambalear fue sin duda el dibujante. Viste que ujú, nosotros para un comercial, una etapa claro. muy importante para nosotros después del guión es el storyboard, es Ujú. ver el plano a plano de lo que se va a hacer. Sí, hoy en día lo Antes haces. Ujú. lo haces con inteligencia artificial Haces al y, toque. y ojo, tiene sus, tiene sus desventajas, porque Ujú, para mí todavía la inteligencia artificial le cuesta, y he probado varias, y hemos probado varias con distintos directores, le cuesta como encontrar los ángulos, le ujú, cuesta, cosa que con vos con un dibujante, si vos fuese dibujante, yo te diría, Diego, mira, acá yo lo quiero contrapicado, quiero que este ujú. personaje, no sé qué, y vos me vas a entender mucho mejor que la IA, porque la IA todavía está construyéndose. Pero hay muchos comerciales, y sobre todo comerciales de promos, como Ujú. veníamos hablando hoy, que Uruguay tiene mucho de promo, que lo haces con inteligencia artificial porque vos lo que necesitas es que el cliente entienda la idea de lo que vos vas a filmar. Tal Después la cual. cámara la pones donde querés, haces esa cosa porque el dibujo termina siendo una referencia. Y te diría que antes del 100% de los comerciales, ¿no? Muchos a veces no tienen presupuesto para un dibujante, pero del 100%, el 85-90% teníamos un dibujante. Y hoy por hoy, te diría que son muy pocos los comerciales a los cuales se recurre a un dibujante. Ujú, Y capaz que cuando son de afuera, los comerciales que son más hacia afuera, que hay otro presupuesto, como por ejemplo cuando fuimos para Estados Unidos o fuimos para Francia, ujú, ahí se maneja un dibujante porque tiene que quedar bien y al cliente que está poniendo un montón de ujú. tarasca tenés que explicarle bien la idea de lo que vas a filmar, dónde vas a poner la Claro, cámara. es Pero necesario. el Ujú. dibujante es de los primeros que está más complicado. Eh, Disculpa que te después, corte y ahí. después, sí, Hay una cosa, por ejemplo, el otro día miraba fútbol y en el entretiempo era creo que un amistoso internacional de estos que hubo ahora en verano. Y en el entretiempo hubieron como tres, sin mentirte, que fueron justamente creo que de Colombia y demás, porque era como es internacional, estos canales no internacionales de televisión, como ESPN y demás. Todo era con IA, era todo esto, lo que es promo, ¿no? Todo videitos muy cortitos para televisión. Eran todos promos de una hamburguesa, de esto, lo otro, pero todo con IA. sí, de mostaza. Sí, y en casa medio que hubo como... Mi mujer, por ejemplo, me decía, mirá vos qué bueno, se dio cuenta que era con IA. Y yo, mirá lo que están haciendo hoy en día. Pero a la vez yo, hubo eso como contradictorio con ella, de que yo me dio como una cosita, porque yo digo, están haciendo todo esto en 15 minutos con IA. Y a mí, por lo general, a mí en general no me gusta lo que veo de ese tipo de contenido así de promo. No, no, que es quizás lo que más vemos. A mí no me gusta cómo queda. Entonces me encontré con eso, mientras vos comentabas, ahora me acordaba de ese momento, porque me encontré con esto de que una persona puede decir, qué bueno lo que se puede estar haciendo hoy en día y que lo están usando directamente y ya te lo colocan ahí. Y por otro lado, viste esta otra respuesta mía de decir, che, qué lástima, porque me dio como una cosita así adentro mío, viste, como que se está usando esto y se Sí, está haciendo de esta manera esto. tal cual. Es que yo te hablaba de los roles, te hablaba del dibujante, te hablaba incluso de otros roles que en realidad vinieron a Sí. facilitar, porque la IA no es solamente el video, también hay automatizaciones de planillas de Excel a la hora de hacer un presupuesto, a la hora de armar un Ujú, plan de rodaje que te pueden ayudar y demás, pero en lo que es ya lo que es a nivel de producción, yo te diría que desde que apareció la Sony Alpha, ujú, la Sony Alpha S, ya ahí los filmmakers hicieron así, las grandes producciones también ujú, tuvieron un cambio, porque pasaron a ser o grandes producciones con mucha guita
o producciones chiquitas con una Ujú. Sony alfa. Claro. Entonces todas las producciones en el medio quedaron afectadas. Ujú. Ahora con la IA, eso se refortalece, porque ahora un filmmaker con una camarita más la IA puede hacer cosas increíbles. Entonces todas las producciones que están en el medio, que son las mayorías que se hacen en Uruguay, estas Ujú. promos, estas cosas, están entra en conflicto, por ahí se me quedó sin... ¿Me escuchás ahí? Sí, Sí, te escucho perfecto. me quedó sin material. Entran en conflicto, porque claro, antes si se destinaba tanta guita para hacer ese tipo de producciones, ahora es más barato hacerlo de esta otra manera. El resultado no es el mismo, pero Ujú. es cuestión de tiempo de que esa IA empieza a funcionar cada vez más, entonces los puestos de Ujú. trabajo que se van a perder en el medio, y son muchos. Ujú. O no, también por esto que comentábamos, ¿no? De que hay producciones que sí o sí necesitan de la cabeza de una persona, de un ser humano. Yo creo que sí, Y la cabeza la va a seguir necesitando, pero el yo creo tema que siempre, claro. son las patitas abajo, porque, o sea, se siguen, el que piense creativamente va a seguir estando, la agencia va a seguir estando, pero hay muchos puestitos, te diría que hasta invisibles, Ujú. que en el día, en los rodajes hoy por hoy son re importantes. Mira, te voy a tirar un bolazo como Ujú. para no hacerla muy larga. En un rodaje, vos no tenés solamente la gente que trabaja, el cámara, el director, el asistente de dirección, el fotógrafo y demás. Tenés otros roles, el que lleva los Ujú. baños, el que Ujú. lleva los sándwiches. ¿Entendés? Si vos ahora, si los rodajes van a pasar a ser cada vez más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, ya ni siquiera baño, porque capaz que son 3 horas de rodaje y no precisás ni Ujú. contratar baño. Son Ujú. 3 horas de rodaje y el resto se hace por día. Entonces, hay un montón de trabajos invisibles Ujú. que en el mercado se van a ver mermados por el avance de la IA. Esperemos que no, ¿no? Porque Y pero lo que hablábamos, ¿no? Es es lo como que hablábamos igual, sí. la corriente. O sea, Ujú. yo creo que se va a ir adaptando. También hay mucho de la moda, porque la IA tiene un estilo. Entonces Ujú. ahora todo el mundo quiere probarlo, todas las marcas Exacto. quieren estar aquí, todo el mundo quiere cosas. Y llega un punto donde capaz que se satura. Ujú. Porque todo guía, la gente va a decir, vos, basta de guía, quiero ver una Ujú. jeta real, alguien que le falte un diente, ¿entendés? Entonces, también hay un poco ahí de las modas y de los estilos que seguramente haga que todo no sea guía y que se siga Ujú. filmando, pero sin duda llegó para quedarse y sin duda llegó para cambiar las leyes de juego. Tal cual, tal cual. Bueno, interesantísimo el tema IA. Interesantísimo también el tema que lo vamos a dejar para. Ahora vamos a ir dándole cierre a la entrevista. Y en otro momento, quizás más adelante, el podcast lo voy a llevar más adelante, lo voy a seguir haciendo. Eh, y me gustaría quizás después más adelante poder tener una nueva charla con vos, ya de la parte técnica, porque ahora que te conozco y también sé en las producciones que has estado, tu rol y demás, y eso también, es todo este mundo de las cámaras, ¿no? Recién hablabas de por ejemplo, de la Sony Alpha, y después están las otras cámaras más de cine, con otros lentes, que también es un mundo, como que nerdear un poquito, ¿no? En ese mundo. Estaría bueno también después tener una charlita un poco más breve quizás, o no, porque viste que siempre es todo un mundo para charlar, todo este mundo del audiovisual, sobre esto, como sobre nerdear un poquito más Sí, adelante. sí, la parte nerd que nos encanta. Ah, sí, que nos encanta, que nos encanta. Ya creo que es necesario un capítulo después más adelante sobre eso. Eh, bueno, vamos a ver como para terminar, ¿no? Bueno, ¿Vale? suelo preguntar lo de un consejo, ¿no? Para alguien que está empezando, pero me gustó mucho tu respuesta anterior de cuando comentabas, cuando te hice la pregunta esta de marcas grandes, de cuando alguien quiere trabajar con marcas grandes, es como que me quedo con esa respuesta. Que es una pregunta que yo siempre la armo, como que es típica, ¿no? De una conversación y de este tipo de conversaciones, pero me sorprendió porque yo la iba a seguir haciendo igual, porque todos me dieron una respuesta diferente. Entonces está genial, cuando yo pensé que no, todos me dieron una respuesta diferente. Lo que sí te voy a preguntar a vos como para terminar es, ¿vale la pena insistir en este rubro acá en Uruguay? ¡Wow! Yo creo, yo creo que sí. Ujú. Y es re romantizado también, ¿no? Pero el hecho de persigue tus sueños y demás. Ajá. Yo creo que si si vos sentís que esto es lo tuyo, que esto es estar en el mundo de las cámaras, que ver cómo funciona, estar en un set, dirigir un actor, si vos querés eso, yo creo que sí, obvio. Se necesita gente siempre para trabajar. Ujú. Este, la IA y el mercado uruguayo y todo eso está cambiando, pero también las mentes jóvenes y la gente que se viene ya viene cargado con eso y viene con nuevas ideas. Y lo que va a pasar lo que está pasando es una transición, Ujú. pero el rubro va a seguir existiendo. Entonces, la respuesta corta es sí, obvio que vale la pena hacerlo,
hay nuevas reglas, el campo es distinto. Es como el fútbol, muchas veces cambian las cosas. Antes el offside era si te pasabas tantos metros, ahora te pasas un dedo y es offside, pero el fútbol sigue existiendo. Esto es lo mismo. Hay muchas cosas que cambiaron, pero si es lo que te apasiona, obviamente que vale la pena, y todo aquel que le mete, labura, busca cosas, no se queda en el conformismo y va experimentando cosas va a poder conseguir trabajo y va a poder salir adelante sin duda. Bueno, Seba, yo personalmente te agradezco muchísimo que te hayas copado. A mí me encanta conversar y también todo pasa esto, ¿no? Que a veces uno no tiene con quién charlar y este tipo de cosas. Entonces me he encontrado con estas charlas que la verdad que para mí me encantan y entonces me gusta que la gente, bueno, se cope, se haya copado, espero que la hayas pasado bien y que bueno, te agradezco mucho. Te voy a estar avisando ahí cuando esté todo pronto. Bueno, las gracias para vos, Diego. Ya te dije desde un principio, me parece genial lo que estás haciendo. Y nada, que puedas seguir entrevistando a gente que haga distintas cosas relacionadas y vinculadas al rubro. Porque ya te digo, no he visto en Uruguay que se esté haciendo esto así, sobre todo en nuestro rubro, y hay muchas cosas que no se saben. Exacto. Y que hay gente que por ahí dice cómo se hace para llegar a un rodaje o cómo se hace Ujú. para empezar a ser fotógrafo, y esto es oro puro. Entonces, Tal nada, cual. felicitaciones por el emprendimiento, a darle duro y parejo, y cuando quieras charlar, por acá estamos. Genial. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo. Nos vemos. Te mando un abrazo, muchas gracias.